En la última semana, 6 mujeres, además de un menor, murieron a manos de sus parejas o sus exparejas. Detrás una idea de posesión sobre las mujeres, un aprendizaje de cómo son las relaciones con las mujeres que desemboca en esta tragedia. Para ello, el Ministerio, encabezado por Irene Montero, convocó el pasado lunes el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una reunión en la que se acordó impulsar un plan de mejora y de modernización que permita proteger de forma efectiva a todas las mujeres con un mensaje: no estáis solas, y una sensación también de impotencia en un país que es la cuarta economía del euro, pero no termina de solventar el problema, o quizá es lo contrario. Igual esta sensación de impotencia es precisamente porque la solución está quizá un poco más cerca. Y para conocer más detalles sobre este plan de urgencia, pues nos acompaña hoy Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la Violencia de Género. ¿Cómo estás? Un saludo y gracias por acompañarnos. Gracias. La situación genera consternación. Y yo no sé si la consternación también es una señal de que vamos a encontrar una solución, porque decimos no aguantamos más. Es que es algo que nos ha acompañado todo el tiempo. Yo, cuando se declaró el estado de alarma y la pandemia mundial, dijimos enseguida que era una pandemia sobre otra pandemia, que la coyuntural era la de la COVID-19 y la estructural que había debajo, la de la violencia de género, que ya fue definida por la Organización Mundial de la Salud allá por 2013 como un problema de salud pública de dimensiones epidémicas. Entonces, claro, al levantarse un poco la de arriba, afortunadamente, al empezar a salir de esta, pues debajo había esta pandemia machista que nos debería tener siempre en alarma o en alerta y debería ser una prioridad, pero que, claro, en tiempos en los que y con gobiernos que han querido recortar y de los cuales, desde luego, aunque firmaran todo, claramente materialmente no era una prioridad, pues se van desactualizando recursos y hay que volver a ponerlos todos sobre la mesa. ¿Se pueden identificar fallos en el sistema de protección a las víctimas? Sí, todavía estamos en esa fase de diagnóstico, con lo cual es un poco atrevimiento decir, bueno, pues hemos pedido un diagnóstico a comunidades autónomas, entidades locales, a través de la Federación Española de Municipios y Provincias, a asociaciones feministas, a las instituciones, pero sí hay cosas muy evidentes, como que una mujer que tenga mucha movilidad, porque precisamente por inestabilidad personal, familiar, laboral, deje rastro en diversos ayuntamientos, incluso en diversas comunidades autónomas, de atención por violencia de género relacionada con, que no haya puesto todavía la denuncia. Pues si no intercomunicamos entre nosotros, que no es nada sencillo, desde luego, pero se puede seguro coordinar un poco mejor. De entrada, todos los protocolos de coordinación interinstitucional, no todas las comunidades autónomas lo tienen y no todas lo tienen actualizado, algunos son anteriores al Pacto de Estado. Vamos a ver qué más podemos hacer, porque el Estado en la violencia de género tiene que ser proactivo, salir a buscar a la víctima, no esperar a que ella venga. Cuando se habla de un plan de mejora y de modernización, ¿va en esa dirección? Sí, en ponernos la mayoría de acuerdo en qué cosas pueden estar fallando con recursos que sí que tenemos y, por supuesto, como siempre, incrementar los recursos si es posible, pero sobre todo conseguir la mayor eficacia de los que ya tenemos. O sea, detrás de cada asesinada se puede mirar qué ha fallado, pero es muchísimo más eficaz mirar qué puede no fallar la próxima vez y actuar proactivamente en prevención, en formación, en sensibilización y en protección, porque todo el marco de la protección policial y judicial sucede, por definición, cuando ya ha sucedido el delito, y nunca lo consigue prevenir y nunca consigue proteger antes de que esa mujer y sus hijos e hijas sean dañadas. Claro, pero el protocolo, ¿no?, contra la violencia de género se centra esencialmente en la denuncia, ¿no?, que hace la víctima.
Es que sí, estamos insistiendo mucho en que la denuncia da acceso al sistema de protección policial y judicial, pero en realidad ese sistema trata de hacer el menor daño posible a la víctima, pero no, siempre ha sido la pata de la que ha cojeado las víctimas. Es un sistema pensado para penar al agresor. Tiene eso en exclusiva, de acuerdo, pero es una puerta que no todas las mujeres pueden cruzar para salir de la violencia. Es una puerta muy estrecha para muchas y directamente cerrada para las más vulnerables. Ha habido en este país mujeres extranjeras en situación administrativa irregular que han ido a denunciar y se les ha notificado devolución o expulsión, o se les ha abierto un expediente de devolución o expulsión por su situación. Ha habido una recomendación en contra de Defensor del Pueblo, etcétera, pero legalmente era posible. Luego se suspendía, pero era posible. Entonces, todo el otro sistema, hay un sistema criminal y un sistema civil, digamos, pues todo el otro sistema, el social, el sanitario, claro, detecta mucha más violencia de género que el sistema judicial, pero como 10 puntos más, un 37 y un 27 aproximadamente. En violencia sexual es muchísimo más bajo aún, el número que se denuncia es de un 11%, hay un 90% de la violencia sexual fuera de ese carril policial y judicial. Y esto dice mucho también del tipo de Estado que somos o que queremos ser. Si nuestras soluciones son penales, son de un Estado cada vez más autoritario. Claro. Las soluciones tienen que ser sociales. Es todo el otro sistema el que realmente, sin descuidar que tiene mucho que mejorar, el que realmente debemos potenciar y actualizar. Porque insistimos muchísimo, ¿qué es ese Estado que te dice, ven, denuncia, salta? Sin red. Sí, ¿no? Y la invitación a judicializar un problema personal, afectivo, pues siempre genera muchísimas reticencias. Que la primera obligación del Estado es poner las condiciones materiales para que tú salgas de la violencia, para que te restablezcas, para que recuperes tu salud, tu vida. Después ya puede que tengas que terminar denunciando, pero al menos pon a las mujeres en situación material de denuncia. Hablamos de viviendas, de empleos, de ingreso mínimo vital, de garantizar la educación y la salud también de tus hijos e hijas, y después ya, primero el restablecimiento, la vida, y después las condiciones materiales, y después ya esa respuesta punitiva, pero no puede estar en primer término, ni sobre todo que la protección de la mujer esté condicionada a la denuncia o a su propia colaboración con el sistema. Claro, porque esto es como la expresión también de un problema como muy de fondo, ¿no? Y que es política. Louis Bacquant, un discípulo de Pierre Bourdieu, estudió cómo en el ámbito francés cada punto del PIB que se quitaba de gasto social se aumentaba en gasto punitivo, es decir, cada punto que tú quitabas del PIB para luchar contra la desigualdad lo subías en cárceles, jueces, policías, vigilancia. Es la vieja ambivalencia entre la libertad y la seguridad últimamente está ganando la seguridad. Hace ya muchos años, en aquella legislatura mordaza del Partido Popular de 2015, con reforma del Código Penal, con la Ley de Seguridad Ciudadana, con el artículo de la ley que llamamos Berlusconi en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de acortar los plazos de investigación de los delitos sin poner más medios, que estaban llamando a la impunidad de la corrupción y de los delitos más complejos, incluidos algunos delitos sexuales que requerían pruebas. Ahí te estaban vendiendo seguridad a cambio de libertad. La seguridad es una sensación, la libertad es un derecho fundamental, pero cuando empiezas a ceder ahí no tiene límite y efectivamente ganan los discursos securitarios y perdemos calidad democrática. Es como muy evidente en algunos momentos, y ahora mismo pues también hay un discurso cada vez más autoritario de las soluciones. Quítate tú, que la solución la tiene un juez, que si todavía es un presunto inocente lo merece todo y ella no la puedes llamar víctima. ¿Cómo que no la puedo llamar víctima? La diferencia entre estudiar derecho o estudiar a lo mejor sociología de género, ¿no? Que una sirve para castigar cuando el delito se ha cometido y el otro sirve para prevenir, acompañar y sensibilizar a la sociedad. Pero claro, necesitas asumir
que estudiar sociología, políticas, cuestiones de género no es hacer el imbécil, sino que al revés es construir una sociedad que luego evita ese tipo de cuestiones. Claro, sí, tu prioridad es penar o salvar vidas, porque hay que proteger primero. ¿La ley solo sí es sí ayuda para prevenir la violencia de género? Claro, género en España ha sido desde la Ley Orgánica 1/2004, que es verdad que fue muy avanzada, muy reconocida internacionalmente y puso por fin en el ámbito público lo que antes era un problema privado. Eso de los trapos sucios se lavan en casa era muy cómplice del silencio, que a su vez es muy cómplice de la violencia. Fue un gran hito, pero desde entonces llamamos violencia de género solo a la que sucede en pareja o expareja. Si te pega, te amenaza o te agrede sexualmente o te mata, tu marido o tu pareja o los ex. La violencia por razón de género es muchísimo más. En el ámbito del Convenio de Estambul, que es obligatorio en España, que desde 2011 estamos celebrando su 10º aniversario, pero que ratificamos en 2014, la violencia por razón de género es toda, como en el ámbito CEDAW o en fin, en el ámbito internacional en general, toda la que afecta a la mujer por el mero hecho de serlo o desproporcionadamente por el mero hecho de serlo. Y hablamos, por supuesto, de la violencia sexual, del acoso, de la mutilación genital femenina, de matrimonios forzados. La violencia sexual era una gran deuda histórica de este país. Entrar por la puerta de un juzgado y tener más posibilidades de acción y protección legal y también social si el autor era tu pareja, si el autor era tu padre o era tu hermano o era un jefe o era un amigo, porque el 82% de la violencia sexual ocurre por conocidos, no por desconocidos, según los datos de la macroencuesta. Realmente había una brecha ahí incomprensible de protección. Esta ley por fin va a poner a la misma altura y un poquito más, va a cerrar esa brecha histórica y va a permitir una protección integral que no es penal. Volvemos al mismo argumento de antes, ¿no? De la Ley Orgánica 1/2004, lo que más conoce toda España es el título cuarto, que es el de la protección penal, la orden de protección, los juzgados de violencia sobre la mujer, las reformas del Código Penal. Pero es que tiene que haber todo otro sistema detrás, y en esta ley, aparte del solo sí es sí, que es la parte penal, la reparación, tenemos todavía esa asignatura pendiente, también con las víctimas de violencia íntima, pero la reparación no personal, económica, psicológica, que por supuesto, y física, la reparación social, la reparación simbólica, todo lo que hablamos en Memoria Democrática de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, es un esquema que vale exactamente igual para plantearse esta gran pandemia de la violencia sobre las mujeres, que pretende subordinarlas y por lo tanto seguir haciéndolas ciudadanas de segunda en un sistema que las discrimina. La idea es la misma. Es que tengo la sensación también de que la ley cambia un marco simbólico. Y estaba recordando a Plácido Domingo, ¿no? Diciendo, es que eran otros tiempos, ¿no? Y una parte seguramente tenía razón, es decir, que al no estar ese cambio simbólico, pues te permitías hacer cosas porque veías ahí una persona subordinada, es como... Es un cambio de paradigma total. Cuando la violencia sexual creemos que lo máximo que nos atrevemos a decir es no, te está diciendo a ti, hombre, que tienes derecho a acceder a las mujeres hasta que las mujeres ponen un veto, un límite, ponemos un no, pero tu derecho se da por sentado y mi situación de subordinación también. El cambio de paradigma solo sí es sí, solo el concurso de dos libertades, de dos... Una llamada de atención, con sentimientos libres. Tienes poder, ¿no? Y como tienes poder y te lo reconoce la sociedad, igual metes la pata, ¿no? Y por tanto tiene también mucho que ver con lo que planteabas, esa gente que está airada, que está enfadada, y en un semáforo lo va a pagar con el de la moto o con el que cruza lo ve más débil, y por tanto también es una solución que tiene que ser como integral. Otro elemento que, igual que la ley cambia simbólicamente esta situación de subalternidad, todo lo contrario, la negación de la violencia de género ayuda a este tipo de comportamientos. A mí me llama la atención que luego que las mismas personas
que están, incluso medios, redes sociales, pero también partidos políticos, también mítines, y no solo Vox. Hemos visto a Ayuso menospreciando la violencia de género en campaña y hablando de otras violencias y de hombres maltratados. Las mismas personas que están poniendo en duda los datos de denuncias falsas, metiendo fake news ahí y bulos contra las mujeres, atacando a las víctimas, diciéndoles que no las creen, atacando a quienes las defendemos, abogadas, psicólogas, políticas que las defendemos. No se pueden llevar las manos a la cabeza cuando ven las consecuencias de la no salida de la violencia, porque el silencio es el mejor cómplice del agresor. Claro. Y quien te está diciendo no te creo o te voy a avergonzar o te voy a atacar, pero incluso ya a psicólogas que hacen informes detectando violencia de género y poniendo su quehacer profesional al servicio de la lucha contra la violencia de género, están sufriendo ataques como nunca antes. Esto es ser cómplice del agresor, porque el agresor tiene su mejor cómplice en el silencio de la víctima, que le impide salir, además, de ese círculo de violencia. Cuando yo veía el otro día en una comisión, ¿no?, la señora de Vox diciendo no, mi minuto de silencio es por todas las víctimas. En el fondo están ayudando, ¿no?, a esa mano que va a golpear finalmente a una mujer. No, estás invisibilizando un terrorismo machista que ha asesinado a más mujeres que el terrorismo de ETA desde 1968 en este país. Son menos de 1092 víctimas de ETA, son 800 y pico según los números oficiales. Entonces, ¿qué haces para no negar directamente un problema? Invisibilizarlo en un conjunto. Es la barbaridad de decir la violencia no tiene género. Claro, el género tiene violencia. Supongo que tampoco ayuda, ¿no?, la supresión por parte de Martínez Almeida o de la Junta de Andalucía, ¿no?, de por ejemplo, proyectos de atención de violencia machista o la Dirección General de Igualdad de Madrid, ¿no? Claro, es que las políticas, las ideas, el estar en contra de la violencia de género, pues como casi todo se demuestran dando, ¿no? Se demuestran los recursos que estás dispuesto a poner en cerrar incluso albergues a mujeres en situación de calle, que están expuestas a un nivel de violencia altísimo, de violencia sexual y de violencia de todo tipo. Por eso queremos, pues volver a retomar ese pacto de Estado, que era de Estado en todos los sentidos, o sea, de todas las instituciones del Estado, pero no del gobierno central, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, porque creemos que hay que hacer incluso más pedagogía sobre las consecuencias de algunas medidas que pueden parecer recortes en un centro, en una línea, en una sensibilización, pero que llevan detrás vidas humanas y sobre todo vidas de mujeres y sus hijos e hijas. ¿Qué significa que se suiciden algunos hombres después de matar a sus parejas? Bueno, es que la violencia de género es muy distinta a otras violencias. No es instrumental en el sentido de que tú cometas un delito para conseguir algo, como en otros muchos delitos. Es que el poder, que la violencia de género, igual que la violencia sexual, es una cuestión de poder, de subordinación de las mujeres. El poder se demuestra en sí, es un acto en sí mismo, y entonces da igual, una vez que lo has conseguido no tienes más futuro, no, ese era tu fin. Por eso hablamos muchísimo de la violencia de control, por eso decimos que la violencia sexual no tiene nada que ver con lo bella que sea la mujer, lo joven que sea, porque sí es una cuestión de poder, no de sexo. Es que están incluso avergonzando a víctimas que están saliendo a contarlo y intentando avergonzarlas incluso en lo físico. Pero ¿sabes el daño y lo absurdo de tu discurso cuando no tiene nada que ver la atracción? Tú quieres someter a una mujer y una vez que la has sometido ya está, prueba superada y tu vida tampoco vale más. Entonces, es una violencia muy distinta de la que no se puede perseguir como las demás violencias, porque tú ante un peligro, los hombres creéis que ante el peligro huís o lo enfrentáis. La violencia de género es un peligro al que muchas veces regresas. O lo miras con parámetros de género y con perspectiva de género, o jamás vas a dar con las claves. Y tenemos
mucha pedagogía que hacer en este país con todas las instituciones. Claro, porque si no es que no se entiende otro de los elementos terribles, y es que para ejercer ese poder voy a hacer daño a tus hijos. La violencia vicaria. Es vicaria por sustitución, como el vicario es sustituto en la jerarquía eclesiástica. Claro, cuando ya la mujer ha tomado la decisión también peligrosa de separarse o divorciarse, este país tiene un prejuicio, y ahí la judicatura tiene que reconocer que ha aplicado prejuicios machistas, patriarcales y estereotipos de género, diciendo es un maltratador, pero aún puede ser un buen padre, y por lo tanto mantenemos a los hijos e hijas en contacto con él, e indirectamente a ti, preocupada, atemorizada, y dejándolos en manos de un agresor. Entonces, claro que en el momento en el que pierden ese contacto directo porque ella ha salido de su ámbito material de influencia o de su esfera de actuación, tienen todavía a los hijos que es utilizarlos como objetos, como meros instrumentos o herramientas de violencia. Pero es lo que dicen de dar donde más te duele. Donde más te duele a una mujer nunca es una parte del cuerpo, son los hijos e hijas. Y ahí también todo lo que ha acompañado, ¿no?, a Rocío Carrasco, que tiene una parte oscura, ¿no?, por los medios de comunicación, los espacios estos de entretenimiento, el derecho que se arrogan gente con capacidad de influencia para hacer comentarios que a veces son terribles, también ha servido para alertar sobre todo esto. Sí, sin duda ha habido, bueno, pues estas dudas que compartíamos muchas al principio sobre el tipo de espacio, incluso las empresas que hay detrás, en fin, que mientras siga habiendo dinero o sorteos en medio nos creaba muchas dudas, pero hay que decir que de feminismo y de violencia no podemos estar hablando solo en espacios feministas ni en espacios snob. En prime time hay que hablar de feminismo y cuál ha sido, y de violencia psicológica y de luz de gas, que es algo que ha descubierto ahora mucha gente, que es volver loca a la mujer, incluso embarazada, decir, pero tú no te acuerdas, tú estás gorda, esto no ha pasado, tú te estás volviendo... Claro, te hacen dudar de la realidad de tal manera que incluso tus declaraciones fuera, sean judiciales, pero también ante cualquier administración, incluso ante el médico, empiezan a flojear porque tú dejas de tener percepción de la realidad. Pues el haber conocido esto o transmitido esto en prime time, hay que reconocer que ha hecho a muchas mujeres autoidentificarse como víctimas de violencia. Y no estaría de más que también algunos jueces lo vieran. Bueno, las reacciones en general han sido, yo creo que bastante despectivas, poniendo por encima sus normas procesales que sirven para el proceso penal, tanto el juego de la presunción de inocencia como los sobreseimientos provisionales, que si se recurrió a un auto de procedimiento abreviado, ese es tu terreno y en ese lo dominas, pero ¿qué tiene de malo que más mujeres se hayan autoidentificado como víctimas de violencia y hayan llamado a los recursos como el 016, que en la semana del 22 de marzo incrementó las llamadas en un 42%? Que no tiene nada de malo. Tu ámbito de persecución no puede ser incompatible con todos otros discursos de mujeres que no van a llegar a tu puerta, y si sigues mostrándote tan superior y a veces tan despectivo con otras formas de violencia u otras maneras de manifestarla, probablemente nunca llegue a tu puerta. Nos vamos. Hay una parte que me hace ser trágicamente optimista, y es que creo que toda acción genera siempre una reacción, ¿no? Y creo que una mayor sensibilidad de las mujeres, bueno, pues empezar a pensar que hay acoso sexual en el trabajo, que hay violencia económica, que hay violencia sexual en los transportes públicos, que hay controles en las redes sociales, y que todo eso es violencia machista y que hace que haya personas que pierdan privilegios, y que esas personas no sientan que pierden privilegios, sino que creen que pierden derechos, y por eso reaccionan también con esta virulencia. Y creo que es un momento terrible, es la tormenta antes de que llegue una calma que nos haga avanzar como sociedad. Sí tenemos muy claro que toda esta reacción machista tiene mucho que ver con los avances del feminismo. Estábamos consiguiendo igualdad y eso se paga muy caro. Decir a los hombres es que para que yo gane el espacio de igualdad que pretendo,
que no es más que lo que dice el artículo 1 de la Constitución y todas las declaraciones de derechos humanos, que yo gane el reconocimiento de que las mujeres somos personas con derechos humanos igual que tú tienes que perder algo, pero lo tuyo no son derechos, son privilegios, porque se basan en mi discriminación y en mi diferencia de trato a todos los niveles. Pero claro, esta reacción está siendo particularmente dura porque también hay una cierta globalización patriarcal y neofascista en cuyo caldo de cultivo pues creo que además está haciendo especialmente daño a las generaciones más jóvenes, porque están mucho más desprotegidas frente a estos mensajes de los bulos, de las denuncias falsas, de las feminazis, etcétera, ¿no? Creo que si la única vacuna que tenemos es la educación para la igualdad, además de arrastrar todos los recortes de los gobiernos de las derechas, estamos corriendo serio riesgo de que esta generación o la siguiente vuelvan atrás en pasos que creíamos que no podíamos desandar. ¿Qué le dice la delegada del Gobierno contra la violencia de género a esas mujeres y hombres que nos están escuchando ahora mismo para intentar solventar esto que está en el horizonte, que si las cifras siguen en este volumen, pues en los próximos meses pues igual también vemos que hay gente que nos está escuchando que puede ser víctima de estos problemas? Que hay que detectar las violencias más invisibles, porque ningún asesino empieza matando, forma parte de un sistema que cuenta con, en realidad cuenta con el apoyo de un sistema cultural machista, con toda la hegemonía que tenemos que romper poco a poco, que no estáis solas es algo que es políticamente esencial, que estás con todas las instituciones a tu lado, pero se tiene que notar que la sociedad asume que está en manos de todos, que no es una cuestión, insisto, policial y judicial, que es una cuestión de toda la ciudadanía, que si nos ponemos toda la ciudadanía a detectar, a ser intolerantes con las situaciones de humillación que vemos más cotidianamente, seremos de verdad intolerantes con la violencia de género, porque todo el mundo se considera intolerante con la violencia física, pero toleramos muchísimo nivel de violencia psicológica, de violencia simbólica, de humillación, de subordinación, y la violencia de género no es más que el precipitado más sangrante de la desigualdad. O trabajamos contra la desigualdad todos y todas, o realmente no terminaremos con esta violencia tan sistémica y tan estructural. Victoria Rosell, delegada del Gobierno contra la violencia de género, muchísimas gracias por acompañarnos y ojalá sea verdad, ¿no?, que todo lo que pasa es porque también está aumentando la conciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias.